Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Hoy, en Entre Muros, consejos para un departamento zen. Si deseas un espacio relajado, donde te puedas desconectar del mundo exterior, los elementos zen, inspirados en la arquitectura japonesa, ayudan a crear una atmósfera ideal. Pon en práctica los consejos de Gabriel Ashkenazi y Jack Sulkin, arquitectos y fundadores de Sulkin Ashkenazi, para lograr un ambiente armónico. Usamos materiales poco intervenidos por el hombre. Intentamos utilizar maderas o mármoles o piedras que sean lo más naturales posibles, encontrar la simpleza de los materiales. Entonces, por ejemplo, dentro de los pasillos utilizamos una piedra volcánica. Utilizar estos elementos que te visten el espacio, que sean un poco más juguetones, que puedas... Tienes estas rocas que son a la vez asientos, que son a la vez decorativos, que te generan una diferente sensación cuando entras al espacio. Elementos modulares o sillones que se puedan conformar de diferentes maneras. La coherencia geométrica de los elementos y mobiliario tienen que ser un todo, por lo que se tiene que crear un espacio que permita sentir armonía personal y sensorial, pues el objetivo en este tipo de interiorismo es jugar con los sentidos, olores y sonidos. El uso de la vegetación dentro de los espacios para balancear lo construido de lo natural. La idea es darle vida a los espacios y qué mejor dándole vida que con un producto que realmente está vivo. Entonces, cuando entras a este espacio te sientes cómodo, te sientes rico. Creemos que la iluminación en sí es un personaje que tiene que formar parte del espacio. Entonces, así como usamos generalmente luces e iluminación que se dimea para poder atenuar los ambientes y la misma iluminación que te genere diferentes ambientes en el mismo espacio. De igual forma, trata de incluir maderas de bambú o encino y piedra volcánica alrededor de tu hogar para mantener una atmósfera tranquila. No olviden seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. Más importante de la jornada. Luces al mediodía. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano.
el primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. En México hay 7.5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, que equivalen al 22% de la población juvenil, una proporción mayor al promedio del 15% de los países de la OCDE. ¿De qué va el plan con el que el gobierno pretende combatir este conflicto? Así está la cosa. Becarios sí, sicarios no. Así vendió el gobierno su programa que tiene el objetivo de atender a 2.6 millones de personas de entre 18 y 29 años. El plan Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece otorgarles una beca anual de 3.600 pesos mensuales en 2 modalidades: educativa, para los que hayan concluido el bachillerato y quieran realizar estudios universitarios, y de capacitación, para vincularlos con empresas que fungirán como tutores. El objetivo es evitar que esta población sea cooptada por el crimen organizado. Además de las becas coordinadas por la Secretaría del Trabajo, los beneficiarios estarán protegidos por riesgos de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En una misma plataforma podrán inscribirse los candidatos, con sus perfiles e intereses, y registrarse las empresas, organizaciones civiles e instituciones del sector público interesadas en recibir a los jóvenes y capacitarlos. ¿A cambio de qué? De ahorrarse los costos laborales de esos becarios. La Secretaría del Trabajo ha firmado convenios con más de 230 compañías que se comprometieron a recibir y capacitar a los becarios, y se espera que se sumen pequeñas empresas y personas que desarrollen oficios. La expectativa es que los jóvenes aprendices puedan aspirar a ser contratados de manera formal por las empresas donde se desempeñaron, y si no es así, la Secretaría del Trabajo asegura que dará seguimiento a los beneficiarios con miras a que se incorporen en el mercado laboral. Una meta ambiciosa. Así está la cosa. En síntesis, el resumen más completo con las noticias del día de México y el mundo. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Luces TV. Pudientes adeudan a Sofemat en Plaza Ayuntamiento a 75 morosos en Cancún. Chocan versiones. El Jaguar y Greg Sánchez nada tienen que ver ya. Culpable por peculado, Paula González Cetina, exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Sacan tarjeta amarilla los de Morena en la entidad. Información falsa fue una de las causas. Rompen plantón los transportistas de Felipe Carrillo Puerto. Habrá un acercamiento con el gobierno del estado a través de una comisión especial. Decomisan huachicol en Quintana Roo. La Policía Federal realizó el decomiso de una pipa con 64,000 litros de combustible.
queridos amigos, les saludamos ya en este viernes 15 de febrero de 2018. Aquí desde la mañana en su programa matutino a través de Luces TV en las diferentes plataformas de Luces del Siglo. Hoy, bueno, pues iniciamos ya con mucha información desde Cancún y para todo el mundo. Recuerde que tenemos 3 emisiones de noticieros hoy por la mañana, a mediodía y en síntesis por la noche. Bueno, pues tenemos mucha información que compartirle el día de hoy para, bueno, pues todos nuestros seguidores, darles bienvenida en este viernes 15 de febrero, que bueno, ya tenemos mucha información el día de hoy aquí en el estado, de todo lo que aconteció aquí en el estado de Quintana Roo y en nuestro país, México. Nos vamos directamente con las portadas de los periódicos nacionales y con la información de nuestro socio estratégico del Grupo Reforma. Vamos con Reforma el día de hoy, lo que se publica en su primera plana, y es que abandonan 250 hospitales. Algunos llevan 10 años sin operar, revela Salud. Varios nosocomios recibieron inversión de millones de pesos y no funcionan. La Secretaría de Salud encontró más de 250 obras entre clínicas, hospitales y otras instalaciones del sector abandonadas o inconclusas. Algunas están abandonadas desde hace un año, otras desde hace 10 años, señala Asa Cristina Laurel, subsecretaria de Integración y Desarrollo de la dependencia. Durante la presentación de las bases del Plan Nacional de Salud ante integrantes de la Academia Mexicana de Cirugía, la funcionaria detalló que el plan es rescatar algunas de las obras. Ejemplos de estos pendientes son el Hospital Oncológico de Catepec y el Hospital General de Tlalnepantla, Valle de Ceilán, ambos en el Edomex, y cuya administración de construcción fue cuestionada por la Auditoría Superior de la Federación. Otro hospital abandonado es el de Especialidades Cancerología de Ciudad Juárez, en el que se invirtieron 235 millones de pesos y donde aún se requieren 623.900.000 pesos más. Este fue uno de los primeros hospitales que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a concluir en su gestión. En Jalisco se ha postergado la inauguración de la clínica de mama. En febrero del año pasado se dijo que entrarían en operación poco después del proceso electoral de julio, pero no fue así. Ya está lista, creo que las vamos a inaugurar a finales de marzo. Fue una inversión de 55 millones de pesos, va a ser la primera en su tipo en la entidad y la tercera en el país, expuso el delegado del IMSS en Jalisco, Marcelo Castillejos. Y bueno, en Nuevo León, a más de 5 años de iniciar la construcción de los hospitales de Sabinas Hidalgo y Montemorelos, siguen sin operar por falta de recursos. Aunque el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación 2019, el gobierno de Nuevo León solicitó recursos para terminarlos, al final no se otorgaron. En Tamaulipas estaba previsto el nuevo Hospital General de la Ciudad Madero, que estuviera listo en octubre de 2018. Sin embargo, su operación se ha retrasado por fallas en la conexión eléctrica. Pues bueno, ahí vemos imágenes de los dos hospitales, uno en Jalisco, de la clínica de mama, que será la tercera en el país y lleva retraso, pero aseguran que será inaugurado en marzo. Este es el abandono de los hospitales en nuestro país. Otra nota que resalta hoy: Reforma pide ley título a Villamil, Senado le acepta boleta, y es que aunque la ley establece que el presidente del sistema de radiodifusión debe contar con nivel de licenciatura, el Senado validó por unanimidad el nombramiento de Genaro Villamil solo con su boleta de calificaciones. La Cámara Alta aprobó la designación del periodista a pesar de que no cuenta con título de licenciado en Ciencias Políticas. El senador panista Erandi Bermúdez consideró que no tener la licenciatura lo hace inelegible. Se tendría que dar marcha atrás a un proceso que ya se votó
Ese es un motivo para pedir la renuncia, planteó ayer el legislador, horas después de votar a favor del nombramiento. En entrevista, Villamil reconoció no contar con el título profesional, pero justificó que para acreditar la conclusión de sus estudios presentó su historia académica universitaria. Dijo que consultó el tema con la consejera jurídica de Gobernación, donde le plantearon que cumplía con los requisitos para el puesto. Dice nivel de licenciatura, no grado o título de licenciatura. Ahí hay una cosa de que si es nivel o título. Yo les dije, los estudios de licenciatura los acabé. El sistema de radiodifusión de un organismo descentralizado que provee el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional. Fíjate que este es un tema que se está dando en este momento en el gobierno federal, puesto que los perfiles para los puestos en algunas secretarías o direcciones no se están dando con los requisitos que deben de ser. Ya veíamos ayer precisamente en CONACYT que tuvieron que renunciar a algunos servidores públicos que ya les habían dado el puesto y que finalmente tuvieron que hacerse a un lado porque no reunían con el perfil idóneo en cuanto a los requisitos que planteaba para esas direcciones. Ayer mismo, incluso precisamente el Senado de la República, exhiben a los aspirantes propuestos por el presidente López Obrador para ocupar las vacantes de la Comisión Reguladora de Energía. Y bueno, ayer fue pues un show en esta reunión de comisiones donde, bueno, finalmente exhibieron porque fue una exhibida a Jorge Amaya, porque, bueno, pues no supo realmente dar una explicación de lo que significaba CEL, que era el certificado de energía limpia. Vamos con un video que les mostramos por donde le da esta exhibida precisamente la señora Xóchitl Gálvez ayer en el Senado de la República. ¿Qué es un CEL y cómo se obtiene? C-E-L. C de casa, E de Enrique, L de Luis. ¿Un CEL? Sí. El que es candidato sí sabe. Ahí sí, le voy a ser honesto porque estamos aquí en términos de honestidad, estamos hablando. ¿Qué es una CEL? Esto es un CEL. Es un certificado de energía limpia. Ah, ok. Seamos respetuosos con las personas que están aspirando, porque ya estamos así como que en una pachanga y la verdad es que no nos contesta nada. Nosotros no le empezamos la pachanga, además. Yo sí quiero ser muy seria. Las preguntas que he hecho son preguntas meramente técnicas y no hubo respuesta. Entonces no me parece que me digan que estamos faltando el respeto cuando son candidatos para ser comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, ahí sí, perdón, pero la verdad es que nos dio un poco de risa porque ya no queremos insistir. O sea, y nada más, un poco ya dijimos, pues ya mejor que no nos conteste, eso es todo. Si los anteriores comisionados no nos contestaron nada, pues queremos a poner a nuevos que sí nos contesten, entonces tenemos que cuidar los perfiles. Yo no tengo por qué saber qué es un CEL, un teléfono celular, yo le puedo decir un celular, un CEL, un certificado de energía limpia, ¿verdad? No. Por eso, pero no, ¿qué tienen que ser? No tienen por qué saber las siglas. Yo sí quisiera precisar que la incapacidad también es corrupción. Aparte de ser honesto, que tendría que ser indispensable para ocupar cualquier cargo público, hay que ser capaz. Yo ahí sí no compro el tema de que se puede omitir la capacidad si hay honestidad, porque justamente por la incapacidad de muchos políticos hemos pagado consecuencias muy graves en este país. Solo quisiera hacer esa... pero la incapacidad también es corrupción porque puedes tomar decisiones muy negativas que le cuesten dinero al país. Pues ahí está la postura de la senadora Xóchitl Gálvez. Tiene mucha razón en decir de que sí, o sea, el señor es honesto, necesita capacidad y también es corrupción. Efectivamente, muchas veces llegan a puestos donde no conocen las áreas y precisamente tomar decisiones sin conocimiento de las cosas, bueno, pues eso también significa corrupción en los temas, que fue lo que pasó precisamente ahora en la CONACYT hace unos días, en donde, bueno, incluso en la conferencia matutina que da el señor Andrés Manuel López Obrador, bueno, lo dijo, que en este gobierno, en esta administración, no iba a haber compadrazgos ni amiguismos para ocupar los puestos
en las dependencias federales. Pues este es un ejemplo de lo que ayer sucedió precisamente allá en el Senado de la República, donde le da una exhibida de verdad de vergüenza al señor Jorge Amaya, quien pretende ser, pues estar en la Comisión Reguladora de Energía, y donde, bueno, pues finalmente quedó exhibido ante esta comisión para ocupar ese puesto en donde no tiene precisamente los conocimientos que se necesitan para esa área. Pues bastante desagradable, diría yo, ahí, y la señora Xóchitl Gálvez se fue en su postura muy bien, aunque decían, algunos defendían ahí, como usted lo vio, de que decían que era una pachanga. No es una pachanga, estaba finalmente cuestionando si era capaz para ocupar esa dependencia. Bueno, pues otra nota que hoy destaca el periódico Reforma es: acusa empresario de extorsión en Coyoacán, y es que conseguir un permiso para instalar una feria en el centro de Coyoacán implicó dar una cuota de 500,000 pesos por gastos de campaña del ahora alcalde Manuel Negrete. Así lo declaró el empresario Miguel Peña, quien denunció por extorsión, fraude y cohecho a Eduardo Ramírez, asesor del exfutbolista y quien le pidió dinero. Reforma dio a conocer su caso la semana pasada. Tras ratificar la demanda del empresario, aceptó narrar más detalles. Eran 500,000 pesos por los costos de recuperación de campaña de Manuel Negrete, y ya con lo de la feria, el permiso y todo sumaba 1,000,000 de pesos. Si quería yo trabajar, eso le dijeron. A pesar de que dio los 500,000 pesos en efectivo a Ramírez, nunca llegó la autorización que le habían prometido para vender en calles como Allende. En reuniones posteriores, Ramírez le pidió completar el 1,000,000. Fue cuando decidió grabarlo y denunciarlo por extorsión, que porque de ese dinero que yo le di, 500,000 pesos, no le dio a Manuel Negrete, y que le debía 1,000,000 de pesos. Eso fue lo que le dijo el funcionario. Bueno, pues ahí usted. Bueno, pues es que la corrupción se da en todos los niveles y en todos los partidos, no es exclusivo de un partido. Ya estamos viendo lo que está sucediendo precisamente en las alcaldías ahora de la Ciudad de México. En este caso, bueno, pues en la alcaldía de Coyoacán, donde este exfutbolista pues es el titular de esta dependencia. Imagínense usted, esta cuarta transformación pues no es tan honesta como pretende precisamente el presidente de la República, Andrés Manuel, ahora sí que lo ha promulgado. Pues no precisamente todos los servidores públicos que llegaron por las siglas de Morena, pues están en esa misma sintonía. Finalmente, bueno, pues lo que estamos viendo es que todos son corruptos. La verdad es que decir que son exclusivos de un partido eso no es así. Finalmente la corrupción se da en todos los niveles, en donde, bueno, pues la corrupción es un cáncer que tenemos que erradicar, pero es un tema de educación, y mientras eso no suceda, pues la verdad, las cosas no van a cambiar. En fin, eso es lo que sucedió ayer en la Ciudad de México, y es lo que publica hoy en su primera plana el periódico Reforma. Vámonos con el periódico El Universal. Lo que destaca hoy también en su primera plana es: crece maltrato salarial a mujeres en México. Y es que cada vez son menos las mujeres que ganan bien por su trabajo. De acuerdo con el INEGI, solo 725,615 recibieron 5 o más salarios mínimos al concluir el sexenio pasado, cifra inferior al comparar el mismo periodo de los gobiernos anteriores. Al dar a conocer los datos de Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el INEGI informó que los trabajadoras que ganan más de 13,254 pesos al mes, último trimestre del gobierno de Enrique Peña Nieto, apenas representan el 3.5% de las mujeres ocupadas en México. Al concluir el mandato de Felipe Calderón, el número de empleadas en este segmento de ingresos fue de 1.2 millones, que fue el 6.4% de la población femenil ocupada. Con Vicente Fox fueron 1.4 millones, es decir, el 8.8%. El director del Instituto para el Desarrollo y el Crecimiento Económico, José Luis de la Cruz, dijo que la estructura de la economía y su mercado laboral
tienen una tendencia de precarización salarial que es más evidente que en el trabajo femenil. Bueno, pues ahí vemos estas gráficas donde finalmente vemos que las empleadas que ganan más de 5 salarios mínimos, el porcentaje de mujeres ocupadas. Bueno, pues ahí está usted, como siempre, bajo el número de trabajadoras que ganan más de 13,000 pesos al mes. Esto es lo que arrojó en este estudio el INEGI. Y bueno, plan de guarderías vulnera derechos de niños de la Coneval. Y es que, bueno, ayer hubo una manifestación en donde, bueno, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, afirmó que hacer transferencias directas a fondos a las madres trabajadoras o padres solos, en lugar de reintegrar el presupuesto al programa de estancias infantiles, no es una solución que garantice el cuidado de los niños, sino que vulneran sus derechos humanos. Y esto, bueno, pues a 10 años de la creación de estancias infantiles, bueno, pues Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo de la Coneval, afirmó que el programa ha sido exitoso y cuestionó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo que hará para garantizar a los niños el acceso a un sitio de resguardo, su integridad física y emocional. El recorte de más de 2,000 millones de pesos afecta a las personas con menos recursos. Es un daño a la vista porque el programa está diseñado para ellas, dijo en entrevista. Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños Adolescentes, dijo que se requiere un esfuerzo para asumir que los niños no son un costo, sino una inversión. Ayer, padres de familia y responsables de estancias infantiles protestaron por el recorte frente al Senado de la República. Y bueno, ahí veíamos algunas caras conocidas, como era precisamente la señora Josefina Vázquez Motas y el señor Osorio Chón, en esta manifestación de madres, en donde, bueno, se manifestaron afuera del Senado de la República, allá en la Ciudad de México. Y bueno, otra nota que destaca: controlan centrales obreras afines a Morena al menos 850 sindicatos. Y es que ante el debilitamiento del sindicalismo ligado al PRI, se comienza a erigir 2 columnas obreras dirigidas por personajes leales al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en conjunto suman más de 850 organizaciones sindicales del país, según su propia información. En el reacomodo del sindicalismo mexicano tras la victoria de López Obrador, los senadores de Morena, Napoleón Gómez Urrutia y Pedro Aces, el primero afirma tener coincidencias con el proyecto del presidente y el segundo se declara totalmente su soldado. Se perfilan como columna vertebral de este cambio. Y es que la Confederación de Trabajadores de México, la CTM y el Congreso del Trabajo advierten en voz del líder priista Carlos Aceves del Olmo que no se afiliarán a otras organizaciones. Expertos consideran que ante la derrota electoral del PRI, las reformas laborales y la falta de representación de las organizaciones con sus agremiados, nuevas federaciones pretenden llenar el vacío de ese liderazgo. Bueno, pues como le digo, esto es de que ahora estamos nosotros, es quítate para ponernos ahora nosotros. Tratan de quitar a estos sindicatos, que la verdad, más que protección para los trabajadores, ha sido protección de corruptos. Y esto, bueno, pues ya tenemos, ahora sí que para muestra un botón, ahí tenemos la figura del señor Gómez Urrutia, que finalmente por muchos años estuvo pues exiliado de nuestro país y que ahora, regresando a nuestro país, bueno, finalmente es senador y ahora, bueno, pues haciendo toda una guerra sindical contra los que fueron en algún momento los que llevaban la batuta, como fue la CTM. Cae segundo funcionario de la CONACYT y hablando precisamente de no tener los perfiles idóneos para ocupar cargos en esta nueva administración, David Alexis Ledesma, de 29 años, renunció a su cargo como subdirector tras conocer que su grado máximo de estudios en tercer semestre de comunicación pues no era el idóneo. Su baja se da a más de unas horas del despido de la diseñadora de modas Edith Arrieta. Y bueno, pues hasta estas denuncias también en donde pues no tiene los perfiles
idóneos para ocupar los puestos, pues ahí están ya las renuncias. Y una foto hoy que destaca también en el Universal en su primera plana, una chica muy mala en el área de espectáculos, y es que Paola Núñez hará sufrir a Will Smith y la enseñará modernos métodos policíacos en Bad Boys for Life, la tercera entrega de la saga que inició en 1995. Y para todos los seguidores del fútbol, maravilloso debut goleador, Diego Lainez marca por primera vez con el Betis, que saca valioso empate en la Europa League. Y bueno, ritual de fuego en los estados de la República. Purépechas dan la bienvenida al año nuevo con una ceremonia de luz y cantos. Estos son los rituales por los años nuevos. Pues esto es lo que publica hoy también en su primera plana el periódico El Universal. Tenemos también a Excelsior, donde destaca hoy: sin guardia no habrá seguridad. Alfonso Durazo lanza alerta. Y es que si no se crea la corporación, se prioriza la vigilancia en zonas de alta criminalidad, desprotegiendo a otras, aseguró el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. De no contar con la Guardia Nacional, el gobierno se verá obligado a reacomodar las fuerzas federales, civiles y militares que actualmente patrullan las zonas más afectadas por la delincuencia. Esta medida, advirtió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, implicaría dejar sin protección a millones de mexicanos que día a día tienen que enfrentar la criminalidad en sus comunidades. No hay que estigmar en pueblos, dice Andrés Manuel López Obrador, tras anunciar que hoy visita Badiraguato, Sinaloa, cuna del Chapo. El presidente López Obrador llamó a no criticar las poblaciones que vieron nacer a delincuentes. Y bueno, grupo delictivo causa de violencia en corredor cultural de la Ciudad de México. Autoridades aplicarían un esquema especial de vigilancia para combatir la inseguridad en bares y restaurantes del centro, como fue el caso reciente de la hostelería La Bota. Plagian y asesinan a empresaria. A una semana de haber secuestrado a Susana Beatriz Carrera Ascensión, fue hallada muerta en Coatzacoalcos, presuntamente porque no se pagó su rescate. Dan golpe a huachicoleros en 3 estados, y es que la Fiscalía General de la República aseguró una bodega en Ecatepec y una toma ilegal en Mérida. En Puebla detuvo a 23 personas ligadas al robo de gas y decomisó 40 pipas. Investigan robo a casa en Puebla. Autoridades indagan un allanamiento en Puebla que quedó registrado en un video difundido en redes por Ciro Gómez Leiva. Pues esto es lo que destaca hoy el periódico Excelsior. Y bueno, otra foto aquí de Lorena Herrera, goza la maldad. Y es que tras 12 años sin hacer grandes papeles, la actriz regresa a las telenovelas como antagonista de Un Poquito Tuyo, que Imagen TV estrena el próximo 25 de febrero. Pues esto es lo que publica hoy en su primera plana Excelsior. Y bueno, hablando de temas financieros, Pemex recibirá inyección de 103,000 millones de pesos este año. En 2019 el gobierno federal inyectará alrededor de 103,000 millones de pesos a Pemex en apoyo fiscal, de capitalización y ahorros por combate al huachicoleo. Estas medidas se suman a un plan para el rescate fiscal de la petrolera, que hoy detalla el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Se busca que la empresa tenga recursos para concretar proyectos de exploración y producción y recuperar la confianza de los mercados. Analistas consideran que para poder dar estos apoyos gubernamentales será necesario abrir y reformar la ley de hidrocarburos. Sin embargo, señalan que eso no será suficiente y Pemex se verá obligado a endeudarse aún más, lo que rebasaría su calificación crediticia. Bueno, pues esto es lo que va a anunciar en unos momentos el señor Andrés Manuel López Obrador. Y Milenio, lo que destaca también hoy el periódico Milenio en su primera plana es CONACYT, peor que la estafa maestra, evalúa la presidencia. El vocero de
de la presidencia, Jesús Ramírez, calculó que la corrupción en la CONACYT es más grande que la estafa maestra. Anticipó que los próximos días presentarán pruebas de que en administraciones pasadas se entregaron becas a empresarios extranjeros sin que se comprobaran resultados de las supuestas investigaciones financiadas. A su vez, López Obrador ofreció disculpas a los exfuncionarios que exhibió por presuntos conflictos de intereses, pero insistió en que es una inmoralidad que debe conocer el pueblo. Sin embargo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció ante integrantes de la CONCAMIN que a veces es difícil entender el mensaje y la política del presidente. Y bueno, ayer, siendo 14 de febrero, pues se llevaron bodas comunitarias, y aquí vemos una foto en donde, bueno, pues el jefe de gobierno de la Ciudad de México pues está dando esta imagen en donde, bueno, pues ahí se casan se casaron aquí dos jóvenes en el Día del Amor y la Amistad. El padrino fue Armando Manzanero en esta boda colectiva. Celebró la diversidad al fungir como testigo de honor en las nupcias de 630 parejas, de las cuales 20 fueron del mismo sexo. Bueno, pues ahí vemos esta imagen a un lado del señor Eduardo Manzanero. Y bueno, van a la casa del perro sicario de la Unión de Tepito a cargo del despojo. Y bueno, en el área internacional, Trump declara estado de emergencia nacional para financiar el muro. Y es que el señor Trump aceptó firmar el acuerdo presupuestal del Congreso que asigna $1,375 millones para el muro, pero no conformará con estos recursos, sin que actuará también mediante decretos, incluida la emergencia nacional, para poner fin a la crisis en la frontera. Esto, bueno, pues ayer lo dijo allí lo indicó en su portavoz allá el señor Trump en los Estados Unidos. Bueno, pues eso es lo que publican hoy los periódicos a nivel nacional. Vamos a ir a una pausa, regresamos rápidamente para compartir la información que sucedió aquí en el estado de Quintana Roo. Regresamos aquí en la mañana. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV.
Entre Muros, 5 consejos para decorar la sala. La sala representa un espacio importante dentro del hogar, pues ahí los miembros de la familia conviven y reciben a sus invitados especiales. La interiorista mexicana Elena Talavera brinda 5 consejos para lograr un entorno equilibrado en el que se puede sacar ventaja de una decoración llena de texturas. Pues bienvenidos a este departamento contemporáneo. Básicamente era un departamento con un piso de madera con mucha textura, entonces lo que quise hacer a través de los muebles y de los colores claros fue bajar esa fuerza de la textura y generar un contraste de algo positivo o negativo. Entonces el piso oscuro y los muebles claros. Al igual ese piso subía por las paredes y mi forma de callar ese ruido fue conectándolo con el arte. Entonces ese sería el tip número 1. El arte nunca te falla, vete por lo más grande que puedas. Asimismo, Talavera recomienda incorporar en la decoración el uso de cojines con un estampado grande, aquellos que gráficamente sean muy fuertes y fáciles de distinguir a distancia. El tip número 3 es utilizar laterales de tela, cortinas, algún elemento que haga que nuestra vista se vea detenida y nos enmarque la obra que tenemos al frente. Un punto de gran importancia en cualquier decoración es el uso de elementos verdes o flores, pequeños detalles que brinden frescura y belleza natural al interior del hogar. Y el tip número 5, y para que se pongan bien abusados en su casa, es que los muebles no te reciban de espaldas. En el caso de que tengas un sillón que dé hacia la entrada, en la parte del respaldo, utilizar una mesa o una consola, algo que te diga mucho, que esté llena de mensajes de bienvenida. No olviden seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. En síntesis, el resumen más completo con las noticias del día de México y el mundo. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Ya estamos de regreso aquí, bueno, pues compartiéndoles cómo se encuentra hoy la cotización del dólar. Y bueno, tenemos hoy también lo que publicamos en nuestro periódico Luces del Siglo, Periodismo Verdad, y es que en Plaza Ayuntamiento a 75 morosos en Cancún. Pudientes adeudan zona federal marítima. Vamos con la información. Extranjeros, empresas, hoteles y hasta bancos se niegan a pagar por disfrutar las playas que tienen como patio trasero en este destino. Algunos de ellos inclusive arrastran adeudos de hace casi una década por más de 3 millones de pesos. Desde octubre pasado, la tesorería del Ayuntamiento de Benito Juárez ha requerido al menos a 75 personas físicas o morales y les ha impuesto multas o les inició procedimientos por incumplimiento del pago en el uso y aprovechamiento de extensiones de costa o terrenos ganados al mar. Ante la imposibilidad
tratar de localizar a la mayoría de estos deudores, el gobierno que encabeza Mara Lezama ha utilizado los estrados municipales para notificarles de los emplazamientos a que se han hecho acreedores por no pagar por el disfrute de la zona federal marítimo terrestre de Cancún, de que gozan con o sin tener concesión para usar estos espacios. La Ley Federal de Derechos establece en el artículo 232C 11 zonas tarifarias y un catálogo de usos de playas y extensiones de terrenos, donde Cancún tiene las cotizaciones más altas en todo el país, igual que Solidaridad y Tulum. La ocupación legal de las playas se cataloga en 3 categorías y la tributación que se impone garantiza la salvaguarda de ese patrimonio natural. Se establece que habrá permisos y cobros para su protección para quienes le dan un uso de ornato sin lucro económico, por realizar actividades como la pesca, acuacultura y la extracción artesanal, así como aquellas con uso general que tengan construcciones con cimentación o donde se realizan actividades con ganancia económica. Pues como usted sabe, en este impuesto que se paga de toda la gente que tiene pues propiedades y que se le asigna una concesión precisamente en la playa, bueno, pues se tiene que pagar un impuesto que es a la zona federal marítima. El tema aquí es que hay morosos que no han pagado toda esta parte de las concesiones que tienen ya asignadas. Algunas son de ornato, otras son para poner restaurantes o algunos clubes de playas. Y bueno, lo que nos dimos cuenta en esta investigación que se hace en Luces del Siglo es que hay morosos que tienen más de 20 años que no pagan un impuesto referente al tema de la zona federal marítima. Y hay de todo, Hay, por ejemplo, empresas que se dedican al tema de renta de motos, hay muelles, por ejemplo, en algunas zonas residenciales de aquí de la zona hotelera de Cancún, en donde tampoco han pagado, bueno, hasta bancos, un banco que tampoco ha pagado por más de 20 años. Esto, bueno, pues evidentemente lo que aquí no nos explicamos es por qué la autoridad municipal no ha actuado precisamente en estos reportes, porque quien da la concesión de una zona federal marítima es precisamente la Semarnat, y que no hayan actuado durante mucho tiempo por estos impuestos que no se han pagado al municipio de Benito Juárez, en donde, bueno, pues aquí vemos en esta lista que se publica, bueno, que hoy se publica en Luces del Siglo, es que hay más de 75 morosos en Cancún y la mayoría, déjame decirle, son de gente pudiente. Bueno, pues ahí, por ejemplo, ese es el tema de lo que hoy estamos publicando precisamente en Luces del Siglo. Y es que, bueno, hablando de otro tema, de lo que publicamos hoy, sacan tarjeta amarilla a los Morena. El partido recibió amonestaciones por presuntos actos previos de campaña. Por presentar información falsa y promover actos anticipados de campaña, Morena fue amonestado por el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Los ciudadanos Laurentino Martínez Pérez y José Ramón Serrano Tinoco se inconformaron mediante el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, JDC/007/2019, en contra de la conformación de la coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo, pues consideraron violenta los estatutos. El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo determinó improcedente el recurso porque fue ingresado a destiempo. No obstante, se requirió información a Morena respecto a la convocatoria y sesión plenaria, pero no fue fidedigna, pese a estar debidamente certificada, expuso la magistrada Claudia Carrillo Gasca, porque esa acción no denota probidad en la conducción de Morena y se exhortó a le reconfigure. Pero también fue atendido un procedimiento especial, sancionador clasificado como PES/003/2019 en contra de Juntos Haremos Historia por presuntos actos anticipados de campaña. Aunque los agravios no fueron acreditados, el órgano jurisdiccional aplicó amonestación pública a Morena, porque mediante el spot Morena Crece, con folio RA 02094-18, incurre en actos anticipados de campaña y llamamiento al voto. Como medida cautelar, el spot fue retirado del aire desde el 22 de enero. En otro contexto, el Pleno desechó 3 recursos promovidos por militantes de Morena y Acción Nacional en contra de la conformación de la coalición Juntos Haremos Historia, pues resultaron infundados y quedó confirmado en el acuerdo IECRO/CG/R-00219 que le valida. Pues como siempre los delitos electorales que se dan cuando hay, pues cuando tenemos campañas, y esto, fíjese, imagínense usted, apenas se están dando las sanciones
o pretenden darse las sanciones de lo que fue las campañas anteriores cuando estaban haciendo campaña precisamente Morena, esta de Juntos Haremos Historia, en el estado de Quintana Roo. Bueno, vamos a ver en qué termina, todavía no vemos muy claro en ese sentido. Finalmente, esto ya es, ahora sí que a todo lo pasado, pues finalmente ahorita hay que sancionar a estos partidos para saber cuánto va a ser su amonestación. En fin. Y bueno, ya empezaron a rodar cabezas también aquí en el municipio de Otompe Blanco, allá en la capital del estado, y es que rueda una cabeza en este ayuntamiento que fue el director de Servicios Públicos Municipales, fue removido por presuntos malos tratos a sus subordinados. La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Otompe Blanco cuenta con un nuevo titular. Se trata de Elías Ruedas López, quien este jueves destituyó a Jaime Valle Villaseñor, mismo que se convierte en el primer funcionario municipal cesado en la presente administración. Ante este hecho, los trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos Municipales levantaron la huelga de brazos caídos que mantenían, en la cual exigían la destitución de su director. Al respecto, Juan Pablo Leimó, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Otompe Blanco, dio a conocer que desde los primeros días en que Valle Villaseñor asumió el cargo como director general, los empleados municipales acusaron que recibían un maltrato por parte de este y de su grupo cercano de colaboradores, por lo que desde el martes tomaron la decisión de plantarse en las instalaciones. El nombramiento de Rueda López se da en medio del caos que el municipio vive para dar un servicio digno a los otonenses, por lo que espera en breve poner en marcha un plan emergente. La necesidad es prioritaria ya y es urgente definitivamente. Ahorita lo que voy a hacer es conocer y empaparme un poquito más de la situación que es prioritaria para empezar a tomar pequeñas decisiones en relación a estar esperando las formas de recurso como bajen y empezar a implementarlos. Sí nos encontramos en una parte sí difícil precisamente y a lo que venimos ahorita es tantito a conocer el área y ver cómo se va a trabajar. Cabe destacar que Rueda López se venía desempeñando como secretario particular de Hernán Pastrana Pastrana, presidente municipal con licencia. Informó para Luces TV, Laura Cruz. Bueno, pues ahora sí que lo que puede decir para justificar sus malas acciones, pues ya no tienen validez. Y bueno, pasando a otra información, déjeme decirles lo que publicamos hoy en primera plana de Luces del Siglo, es que, bueno, pues chocan las versiones de la empresa Jaguar y Greg Sánchez. Y usted recordará que hace unos días publicamos precisamente sobre una cancelación de un proyecto en el municipio de Cozumel de esta empresa Jaguar, en donde vinculan a Greg Sánchez y donde él mismo nos manda su réplica diciendo que no tiene nada que ver con esa empresa. Vamos con la información. Jaguar Servicios Inmobiliarios SADCB, a través de su representante legal, Elvia Karina Alfaro Romero, aseguró que el exalcalde de Benito Juárez, Gregorio Sánchez Martínez, nada tiene que ver ya con esta empresa que actualmente proyecta la construcción del Adventure Park Palancar Cozumel, en uso de su derecho de réplica a lo publicado el pasado lunes 11 de febrero por este rotativo. La representante legal considera que el medio hizo una crítica periodística sustentada en información falsa e inexacta, cuya divulgación causa un agravio en la imagen de la empresa y expone. En la referida publicación se hace el señalamiento de la empresa que represento al imputársele los siguientes hechos: el parque acuático que pretende desarrollar el Jaguar Servicios Inmobiliarios SADCB, propiedad del exalcalde de Benito Juárez, es señalado por activistas ambientalistas de devastar gran riqueza biológica que alberga el destino endémica en el estado y única en el mundo. Sin embargo, deseo precisar los siguientes puntos. La que suscribe, Elvia Karina Alfaro Moreno, es administradora única de la sociedad denominada el Jaguar Servicios Inmobiliarios SADCB, empresa de la cual no es propietario el señor Gregorio Sánchez Martínez, quien tampoco es el administrador único ni accionista de la misma. Por otra parte, se afirma en la publicación antes mencionada: consecuencias, el proyecto de Adventure Park Palancar en Cozumel tendría un fuerte impacto ecológico en la isla, 61.2% manglar mixto. Empero, con tal afirmación se distorsiona la información y se falta la verdad, pues el proyecto ecológico sustentable que presenté en nombre y representación de mi representada, el Jaguar Servicios Inmobiliarios
Inmobiliarios SADCB ante la Semarnat, Parque Marino y Secretaría Estatal de Medio Ambiente para la realización del proyecto Adventure Park Palancar Cozumel, México, fue cumpliendo con las normas ecológicas vigentes. Consecuentemente, con la realización de tal proyecto, no se tendría un fuerte impacto ecológico del 61.2% de manglar mixto, concretamente sobre la carretera costera sur, kilómetro 18 más 244, a un costado del Parque Arrecifes Cozumel. Respuesta. 1. Para afirmar que Gregorio Sánchez Martínez es propietario de la empresa El Jaguar Servicios Inmobiliarios SADCB, este medio confirmó el dato en la propia página web, donde el político promociona su imagen, específicamente en el capítulo titulado Mi Historia, donde habla de su trayectoria empresarial y su participación en 9 empresas, entre ellas 3 del Grupo Jaguar, industrializadora de maderas El Jaguar, construcciones y edificaciones El Jaguar, así como El Jaguar Servicios Inmobiliarios. En esta última, Greg se presenta como fundador y director general desde el 2001 hasta la fecha. Por lo tanto, no es el medio, sino el señor Gregorio Sánchez Martínez quien le está causando el agravio a la empresa y a su representante legal al seguir presentándose en su página web como fundador y director general del Jaguar Servicios Inmobiliarios. 2. Si la representante legal del Jaguar Servicios Inmobiliarios hubiera leído detenidamente la nota periodística, se habría percatado que no es el medio, sino diversidad de fuentes de información, entre ellas el ex regidor Ramón Escalante, quienes rechazan el proyecto porque impactaría la zona sur de Cozumel. 3. La información publicada por este medio se basó en el proyecto de la manifestación de impacto ambiental, el cual ponemos a disposición de la representante legal para que confirme que no es el medio, sino este documento oficial el que cita los datos que le causan agravios. Pues ahí vemos más que exhibida esta relación entre lo que nos manda la réplica y lo que se anuncia en el portal de esta empresa. Bueno, usted haga sus conclusiones. Y pasando a otro tema y hablando precisamente del combate a la corrupción aquí en el estado de Quintana Roo, pues ayer por fin, después de 2 audiencias que se van a cabo, una del pasado miércoles y jueves, pues encontraron culpable por peculado a la exborgista y directora de CAPA, Paula González Cetina. Una buena señal en el combate a la corrupción en el estado. La exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, CAPA, Paula González Cetina, fue declarada culpable del delito de peculado por 1,055,999,962 pesos, producto del contrato de ampliación de operación de Aguacán durante la administración del exgobernador Roberto Borge Angulo, quien se encuentra preso. El próximo jueves 21 de febrero se desarrollará la audiencia de individualización de pena para definir la sentencia, pero por ahora el juez del Tribunal Oral no modificó el beneficio de la prisión domiciliaria. El delito sentenciado corresponde a la cifra ya mencionada, aportada por Aguacán para ampliar su operación hasta 2053 en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres. Tales recursos fueron depositados en la cuenta de CAPA, pero en cuestión de minutos fueron transferidos a la cuenta con número 4100388488 del gobierno del estado. Durante la audiencia celebrada ayer, el juez cotejó los elementos presentados por las partes involucradas. El actuar de la exdirectora de CAPA, según su defensa, determinó la transferencia de recursos fundada en un error financiero a subsanarle con tal operación. Sin embargo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción argumentó que de acuerdo al contrato con Aguacán, estipuló que serían administrados y ejercidos por la CAPA. Por tal motivo, el juez del Tribunal Oral de Chetumal determinó que González Cetina es culpable de peculado, pero en 6 días se pronunciará respecto a la pena a imponer. Bueno, pues vemos que esta es una buena noticia para el Estado, puesto que después del trabajo que se ha venido desarrollando a más de un año de combate a la corrupción aquí en Quintana Roo, pues tenemos en la línea ya a la fiscal precisamente de esta dependencia, la fiscal anticorrupción, la licenciada Rosaura Villanueva, para que nos explique todo lo que se llevó a cabo en estas audiencias y que finalmente, pues se encontró culpable a Paula González Cetina. Rosaura Villanueva, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Norma. Muy buenos días a tu auditorio. Gracias por la invitación para informarles a ellos del quehacer y el hacer de la Fiscalía Anticorrupción. Estamos a tus órdenes.
Pues bueno, que nos platiques un poco sobre este tema y cómo se desarrolló y que finalmente, bueno, pues ya tenemos pues esta campaña que se ha hecho de combate a la corrupción y de esta fiscalía que pues prácticamente a poco más de un año está dando resultados. Sí, Norma, fíjate que pues esta es la cuarta sentencia condenatoria que llevamos en contra de exfuncionarios públicos. Esta es la primera que se desahoga ante los jueces de control dentro de la carpeta de juicio 2/19, ¿no? Fueron llevados a cabo 3 días muy arduos de desahogo de datos de prueba, los días 11, 12 y 13 de febrero del presente año. Y bueno, el juez considera que la conducta cometida por esta hoy sentenciada, pues sí, es sancionada penalmente. Y bueno, nosotros dentro de la carpeta reclamamos un daño de más de 1,000 millones de pesos. Esperaremos el día 21, que es como bien mencionabas, es el día donde ya el juez va a individualizar la pena, nos va a dar exactamente los años de sanción penal, de pena privativa de libertad, de la reparación del daño. Y bueno, aquí la cuestión de nosotros, de la Fiscalía Anticorrupción, estamos trabajando muy fuertemente, como tú bien ves, no solo en el área de la sanción penal, ¿no? En el área también de la prevención al delito. Aquí a nosotros la conducta, ¿no? Que le atribuíamos a esta persona es el incumplimiento de la ley de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, en la que se establece que los ingresos de esta dependencia de CAPA, como la conocemos, deben ser utilizados para los objetivos de la misma, ¿no? Y a pesar de que, bueno, en su momento la defensa presentó 2 peritos contables, pues no se pudo acreditar por parte de ellos que el egreso de esa cantidad, de ese recurso, se haya dado de manera legal. Pues los mismos peritos contables aceptaron en el juicio que no había acuerdo del Consejo Directivo de CAPA para hacer esa transferencia del recurso a la cuenta de Ceciplam, por lo que se tuvo por acreditada la responsabilidad de la hoy sentenciada, procediendo a emitir el fallo condenatorio contra la misma, ¿no? Okay. Entonces, aquí yo quiero, sí, bien informar, mira, de verdad que salen notas que no son nada halagadoras en contra del trabajo que estamos haciendo, pero pues lo estamos haciendo, estamos poniendo alma, vida y corazón para evitar no solo que vuelvan a darse este tipo de conductas, ¿no?, sino tratar de poner castigos ejemplares y pues precisamente nos sirvan de ejemplo para los actuales funcionarios públicos, de que pues aquí nadie va a estar ni por encima de la ley, ni tampoco vamos a estar permitiendo que este tipo de conductas se estén repitiendo, máxime si se están dando cuenta que la potestad del ejercicio de la acción penal se está aplicando sin distingos, Norma. Nosotros hoy por hoy en la Fiscalía Anticorrupción solamente contamos para el trabajo de todo el Estado con 15 fiscales del Ministerio Público y 11 agentes de investigación, 11 ministeriales, de los cuales 2 tengo en mi servicio para la cuestión de personal. Sin embargo, ellos también, cuando no estamos en funciones o cuando estamos en un lugar de la zona y yo voy a tardar algún tiempo, ellos también se dedican a la investigación porque también son agentes ministeriales. Así es. Rosaura, una pregunta. En este sentencia que ya está dando, ya se dio ayer contra Paula González de peculado, ¿podemos decir que es algo inédito que se está dando en nuestro estado? Sí, tanto esta condena, que bien históricamente es la primera que se da este tipo de fallo por parte de los jueces y dentro de un juicio oral, puesto que las 3 anteriores donde se han sancionado y condenado a 3 funcionarios públicos también con sentencia condenatoria han sido procedimientos abreviados, pero esta es la primera que se llega a etapa de juicio oral con resultados positivos. En este sentido, o sea, una vez que ya se le dio la sentencia, ¿cuáles serían las, en este caso, cuánto podrían darle de cárcel directamente a la culpable, a Paula? Pues mira, eso lo tiene que determinar y aplicar el juez de control en su pliego de la lectura de la sentencia. Nada más dice que la consideran en
de la lectura de la individualización de la pena cuando se conoce, que se estará llevando el día 21 de febrero, nos determinará exactamente cuántos años de prisión se le está considerando que estuviera pasando, la cantidad exacta de la reparación del daño y la sanción pecuniaria por la conducta. Ya el juez determinará, de acuerdo al grado de responsabilidad, la penalidad que debe imponer. Ok, en esta defensa que ella hace y cuando finalmente no pudo acreditar, ¿ustedes qué fueron lo que mostraron, Rosaura? Bueno, principalmente la esencia del mismo contrato firmado con la paraestatal, donde se determina que los recursos que entren a este órgano descentralizado tendrían que haber sido ocupados en obras de beneficio de la ciudadanía, ¿no? Pudiendo ser, no sé, a lo mejor ampliación de redes de agua potable, alguna obra en favor de la ciudadanía. Y aquí la irregularidad es que el traspaso se hace a CEFIPLAN sin tomar en cuenta el contenido primero del convenio que establece que bueno, los municipios más bien que firmaron y que ya tenían el servicio de Aguacán tendrían que haber recibido el beneficio y no directamente CEFIPLAN. Entonces ahí sí es importante que bueno que se sepa en ese sentido lo que no se pudo y sobre todo las preguntas que se le hizo por parte de la fiscal del Ministerio Público. O sea, si ellos actuaron de manera correcta, ¿por qué se ocultó el hecho? ¿Por qué no registraron en las cuentas contables del organismo descentralizado? Porque solo estuvieron un corto tiempo ahí. ¿Por qué ocultar ese movimiento a la Auditoría Superior del Estado? Entonces, al cuestionarle a la defensa, pues prácticamente no pudo contestar esas interrogantes, ¿no? Porque el dinero, hay evidencia de que se depositó a las arcas, a las cuentas de CEFIPLAN, y tal cual se sacó para transferir a CEFIPLAN y no darle el uso adecuado. Así es, sí, estamos hablando de 1,055 millones de pesos. Así es, Norma. Oye, Rosaura, y bueno, como tú mencionas, en ese trabajo que se está haciendo en la Fiscalía, luego existen todavía pendientes que se tienen que realizar. ¿Cómo van los avances de todas esas investigaciones de la administración anterior, Rosaura? Mira, están precisamente avanzando no solo las investigaciones, sino las sanciones que estamos nosotros procurando de manera ejemplar a las personas que no cumplieron cabalmente. Desafortunadamente para nosotros, a pesar de que nos rebasan muchísimo, son más, hasta el corte del 31 de diciembre, son aproximadamente 341 carpetas de investigación en contra solo de las demandas, hablando de la Auditoría Superior del Estado, que se interpusieron primeramente por 97 funcionarios a través de las investigaciones realizadas y que se han ampliado en contra de algunos particulares. Nosotros tenemos más de 145 imputados de los 97 originales que han salido. Están saliendo ya más demandas en contra de actuales funcionarios públicos, sobre todo de seguridad pública. Y bueno, como bien te digo, nada más tenemos 11 policías ministeriales y tenemos igual, por cuanto de agentes del Ministerio Público, aproximadamente 15 para todo el Estado, y eso no nos permite pues tener el descanso y no dar el plus que estamos dando. Ya próximamente van a estar teniendo noticias, y les digo, las vertientes también en las cuales estamos trabajando, no solamente está en el ámbito correctivo como han estado viendo, sino también estamos en el ámbito preventivo. Ya tenemos nuestro primer curso de prevención al delito cometido por funcionarios públicos y de más de 25 horas que próximamente estaremos impartiendo a funcionarios públicos municipales y estatales que así lo requieran. Así es. Y hablando del tema también del juicio que se está llevando a cabo del exgobernador Roberto Borge, hace unos días se llevó a cabo la audiencia allá en la ciudad de Morelos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Rosaura? Sí, nada, mira, este juicio sí que nos
ha dado lata, ¿verdad? Si tú recordarás, teníamos fijado ya una fecha probable para el desahogo de primera audiencia a través de los medios de comunicación y una videoconferencia en tiempo real. Posteriormente se hiciera esa audiencia y bueno, nosotros, nuestro principal objetivo es traerlo a rendir cuentas aquí precisamente en el Estado. Sin embargo, pues por tantos juicios de amparo que se han estado tramitando y por las negativas que en su momento hemos tenido por parte del juez federal que tiene la carpeta de investigación, al cual he ido de manera personal a hablar con él y presentarle memoriales solicitando su autorización para que se trajera. Bueno, se han derivado varios juicios de garantía. En este último que estamos hablando, del cual ya habían autorizado su desahogo de la audiencia de formulación de imputación por cuanto a una de las 3 carpetas que tiene, nos notificaron también el diferimiento sin fijarnos fecha para su desahogo, puesto que los sistemas informáticos del Poder Judicial Federal, recordemos que él está recluido en un CFRET, en un centro de retención federal, con los que tiene el Poder Judicial del Estado fueron incompatibles. En ese sentido hubo esa imposibilidad material para llevarlo. Pero independientemente de esto, es muy importante que tú sepas que en el amparo, en la sentencia de amparo, donde a él, al Poder Judicial le ordenan que se lleve a cabo la audiencia, la Fiscalía Anticorrupción tenía interpuesto un recurso de queja y un recurso de revisión que aún no están resueltos y ya se había ordenado el desahogo de la audiencia. Entonces tuvimos que trasladar al personal autorizado dentro de los amparos al Poder Judicial Federal, al Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, para hacerles constar esa, pues podemos decir irregularidad, porque no ha quedado firme esa sentencia. Y bueno, pues ya hace unos días nos notificaron que se iba a estar difiriendo hasta nueva fecha. Y hoy por hoy también es importante que sepa tu ciudadanía, ¿no? Y que qué bueno que me permites informarle que no está la posibilidad de que pueda ser la primera formulación de imputación de manera a través de la videoconferencia, pues sigue latente, pero nuestro objetivo final es traer al Estado, ¿sí?, a este personaje. Pero bueno, ya la cuestión legal que estamos litigando se tendrá que determinar y tendrá que comparecer por una u otra vía. Así es, sin duda. Bueno, vemos que hay algún favoritismo, digo, en cuestión de la defensa precisamente de las instancias federales. ¿Podemos decir eso? Pues mira, no creo que ellos estén cometiendo error como que para que te fijen en la fecha del desahogo de una audiencia cuando deben de estar enterados, porque en el mismo juzgado se presenta recurso de queja y el recurso de revisión. Recuerda que hace unos días destituyeron a 2 magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito del Estado de Campeche, supuestamente por actos de corrupción. Entonces yo veo que la Suprema Corte de Justicia, bueno, está ahora sí también pidiendo cuentas a tus propias autoridades. Yo no puedo decir si se trate de un tipo de acto de esta forma, pero sí es un error. Sí, es un error legal fijar la fecha del desahogo de una audiencia cuando tenemos recursos interpuestos en contra de la misma y no ha quedado firme. Así es. Bueno, pues estaremos al pendiente de cómo se va desarrollando todo este proceso. Rosaura, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. No, a ti, Norma, muy buen día y gracias por permitirme que la ciudadanía se entere de las actividades y de lo que se está haciendo y trabajando en la Fiscalía Anticorrupción. No, muchísimas gracias. Y bueno, es importante que la ciudadanía, como tú bien mencionas, lo sepa. Gracias, buenos días, Rosaura Villanueva, fiscal anticorrupción. Pues esa es parte de todo lo que finalmente se está haciendo en esta fiscalía, de como ella mencionaba, es algo inédito que se ha venido dando en nuestro estado y que bueno, que se haya resuelto y se haya encontrado culpable a Paula González Cetina por el término de peculado, es algo que pues creo que aquí en Quintana Roo jamás, como ella bien lo dice, jamás se había dado. Vamos a ir a una pausa rápidamente, regresamos con más información para compartirle este día en la mañana.
Los Tigres de Quintana Roo afilan las garras para los entrenamientos de primavera. La novena felina presentó la lista de jugadores que integrarán la pretemporada, la cual iniciará el próximo 4 de marzo en Sonora. Entre los jugadores destacados están el bateador Rubén Sosa y el veterano Pablo Ortega. En otras noticias, la Junta Directiva de la Secretaría de Educación Pública cambió los estatutos de la CONADE para que Ana Guevara pudiera asumir el cargo de dicha comisión, ya que el grado mínimo de estudios para presidir la CONADE era la licenciatura, y Guevara declaró que tenía de estudios hasta la secundaria. Por eso, la Junta Directiva decidió cambiar los requisitos para que cumpliera. Y ya para terminar, el Real Betis empató 3-3 con el Renault en los 16avos de final de la Europa League. El equipo español comenzó perdiendo 2-0 el juego, hasta que se acercó con goles de Giovanni Lo Celso y Sidney. El mexicano Diego Lainez anotó el último tanto. Este es el primer gol que hace con el Betis. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. La frontera norte de México ha tenido un impuesto al valor agregado más bajo que el resto del país, pero en 2014, con la reforma fiscal, esta tasa se igualó a 16%, lo que en opinión de algunos especialistas generó desventajas debido a la cercanía y competencia con Estados Unidos. ¿Qué reglas fiscales aplican ahora para esta zona franca? Así está la cosa. El decreto firmado por Andrés Manuel López Obrador, mediante el cual regresaron las tasas preferenciales para la frontera, delimita la zona franca a ciertos municipios de Baja California, como Ensenada y Tijuana, de Sonora, como Nogales y Cananea, de Chihuahua, como Juárez y Ojinaga, de Coahuila, como Acuña y Piedras Negras, de Nuevo León, Anáhuac, y de Tamaulipas, por ejemplo, Nuevo Laredo y Reynosa. A partir de 2019, el IVA se redujo de 16 a 8%, pero el beneficio no aplica para inmuebles, contenidos digitales, ni contribuyentes marcados por el SAT con operaciones simuladas. Además, habrá tasa cero de IVA a gasolinas y diésel para disminuir la brecha de precios que tienen estos insumos con los condados vecinos del lado de Estados Unidos. El impuesto sobre la renta se redujo de 30 a 20%. Este beneficio aplica a personas físicas o a empresas con un domicilio fiscal de al menos año y medio en la región y con el 90% del total de sus ingresos generados en la misma. Ya con estos requisitos cubiertos, en términos generales, el beneficio por ISR se dará a través de la figura conocida como crédito fiscal, la cual se aplicará al total del impuesto causado en este periodo, lo que permitirá beneficiarse de la reducción equivalente a la tercera parte del ISR que se genere durante el ejercicio. Para beneficiarse con una menor tasa de IVA, los contribuyentes deben presentar el aviso de aplicación del estímulo al SAT dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada del vigor del decreto, es decir, antes del 30 de enero. Mientras que para el ISR, la solicitud de inscripción al padrón debe realizarse antes del 31 de marzo. Los beneficios fiscales estarán vigentes en 2019 y 2020. Así está la cosa.
La mañana con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces TV. Excelente la caricatura de Manrique el día de hoy con todo esto de que se está dando de los presos políticos. Y bueno, pasando a otro tema, déjeme decirle que hay una nueva plaga, como dicen los expertos, una plaga y un terror laboral, el famoso moving. ¿Usted sabe qué es el moving? El moving es el acoso laboral que se da en algunas empresas. Bueno, pues para eso entrevistamos el día de ayer a una experta en el tema, a la señora Silvia Millán, y a la secretaria del Trabajo en el estado de Quintana Roo, la señora Caterina Portilla, referente a lo que es el moving y lo que ellos determinan como la plaga del siglo XXI. Estamos de regreso, seguimos aquí en Palabra de Mujer a través de Luces TV. Bueno, hablando de un tema muy candente que es el acoso laboral. Y bueno, por eso estamos aquí con la Secretaria del Trabajo del Estado de Quintana Roo y nuestra invitada profesional el día de hoy, hablando del tema de todos estos cambios que se tienen que hacer ante la nueva reforma de la justicia laboral, Catalina. Así es. Pues como te comentaba, el acoso laboral aquí es una conducta que es una agresión que recibe la víctima. A veces puede ser esta agresión desde hacer una carga excesiva de trabajo más de lo que les corresponde en un momento dado en los trabajos que se tiene que desempeñar. Pero el impacto psicológico es siempre mermar la autoestima. La salud también, incluso la integridad, la libertad y la seguridad dentro del trabajo. Porque aquí se agrava también la vulnerabilidad, que es vulnerable el sujeto pasivo en un momento dado. Tenemos en México diferentes tipos de moving, de acoso laboral. Este acoso, o sea, puede ser en 3 niveles: el horizontal, cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre compañeros del ambiente de trabajo, es decir, activo y pasivo laboral ocupan un nivel similar en la jerarquía ocupacional. También existe el moving vertical descendente, en el que sucede cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre quienes ocupan puestos de jerarquía o superioridad respecto a la víctima, es decir, sus jefes. Y también lo hay, nadie lo puede creer, pero sí lo hay, y a mí me consta que existe el moving vertical ascendente. Y esto ocurre cuando, dicen, es de menor frecuencia, pero creo que ya también hay mucha incidencia, sobre todo en lugares donde, en empresas,
en el sector público, cuando los trabajadores vienen de años y consideran que pues ya si viene un jefe, o sea, todo contra el jefe, ¿no? Y empiezan a hacer conductas hostiles. Y este es un hostigamiento laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos subalternos respecto al jefe victimizado. Sí hay jefes victimizados, o sea, sí también los hay en un momento dado. Comentaba hace rato con Silvana, a veces decir, bueno, en una relación laboral que la víctima dice me voy, renuncio porque ya no aguanto, mi jefe me trata mal, me tiene a deshoras trabajando, me impide, me resta libertad dentro de mi trabajo, o cuando hay conductas lascivas, cuando ya hay una insinuación, o simplemente algunos son obligadas a tener relaciones sexuales por ser superior jerárquico para conservar su trabajo. Aquí es también muy importante. El juzgador laboral, las autoridades laborales, también tienen que tener ese criterio pertinente. Te comentaba en el programa pasado que en México y sobre todo aquí en Quintana Roo ya firmamos el Pacto 25 de los órganos de impartición de gobierno en México, donde se introduzca la perspectiva de género. Entonces, las autoridades laborales, las juntas de conciliación y arbitraje, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje aquí en Quintana Roo, que son los que imparten la justicia y dependen de la Secretaría del Trabajo, tienen el deber y la obligación de verificar en el caso de que si es un moving, un acoso laboral, también vean para poder cuantificar para la persona víctima en un momento dado y tengan que esa perspectiva de género se traduzca en una valoración intensa de todos y cada una de las pruebas y con ese caudal probatorio también poder hacer la condena a la empresa en un momento dado, que eso es muy importante. Por lo que debemos estar muchos de los ciudadanos, empresarios, sobre todo aquí en Cancún, saber y conocer precisamente esta ley y las consecuencias que pueda tener cuando no estamos desinformados. Sí, incluso también los empresarios en este momento tienen que estar muy atentos con el acoso telemático o acoso virtual. Tenemos a lo mejor una organización que parece que está todo estable y que hay buen clima y el acoso, los insultos, el dejar de lado a una persona se hace a través de las redes sociales, incorporando mails falsos, persiguiendo a la víctima en sus actividades personales para luego disminuirla. En el caso de la perspectiva de género, por su orientación sexual, también por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas, y así como las redes y las nuevas tecnologías vienen en auxilio de la empresa, también en el acoso, como es algo silencioso, las redes es muy difícil de detectar si el empresario no tiene una política específica de control sobre las mismas. No violando la intimidad del trabajador, pero sí verificando que si en las redes hay acoso u hostigamiento permanente sobre uno o varios trabajadores, tomar el asunto desde el punto multidisciplinario, con abogado, con psicólogo laboral y hasta con médico que detecte los daños que se están generando. ¿Y qué tan importante incluso es hasta los contratos de trabajo, ya poner cláusulas para actualizarnos de acuerdo a lo que está sucediendo ahora en nuestro país? O en el empresario tiene una herramienta que puede utilizar, que es su propio reglamento de empresa. Así es. Claro. Y debiera tener un protocolo, así como usamos protocolos para empresas familiares, un protocolo de cómo realizar el tratamiento del hostigamiento laboral y del acoso sexual. Asimismo, también habría que saber para que tener un perfil de lo que es la víctima y el perfil del victimario, ¿no? Porque la víctima generalmente es una persona autónoma, es una persona independiente, muy capacitada en su trabajo, que hace las cosas de manera correcta y se empieza hostigándola porque molesta. No todas las personas van a sufrir mobbing a lo largo de su vida. Hay características propias del acosador y del acosado. Por el contrario, el acosador es una persona enferma mental, porque su fin último es depredar a la víctima. Tenemos casos de que han llegado al suicidio los trabajadores. Es decir, que no podemos dejar o soslayar el tema y sí diferenciarlo del estrés laboral, diferenciarlo del síndrome de estar quemado o de la agresividad propia de determinados tipos de trabajo. Se da mucho el moving
en instituciones sanitarias, porque cuando se trabaja con salud, cuando se trabaja en terapia intensiva, el trabajo es agresivo, en el sentido que hay que hacerlo en un momento oportuno, o cuando hablamos de compañías de aviación, hay que cumplir el vuelo en tiempo y forma. Eso podría decir que estamos trabajando con un estrés laboral, que es estrés positivo porque las personas crecen a través y se van fortaleciendo. Cuando la exigencia es superior a lo que el trabajador puede hacer, ya hablamos de distrés negativo, y es el caldo de cultivo para llegar al acoso laboral. En cambio, el síndrome de estar quemado o el síndrome de Tomás, porque fue con la investigación en la cual se descubrió, se da que la persona se agota o se fatiga en la propia herramienta en la cual trabaja siempre. Por ejemplo, un abogado no querría ver más un expediente, o cuando va a una audiencia sufre un ataque de pánico. ¿Qué pasa? Ha trabajado de manera desmedida y en un momento eso hace mella, pero no hay hostigamiento. El hostigamiento se da cuando un acosador, de manera permanente o sostenida y con solo la intención de dañar al trabajador, que puede ser, como dijo Catalina, una cultura organizacional. Ya eras viejo, vinieron las nuevas tecnologías, no estás capacitado para este trabajo, te canso, y en vez de hacer una extensión del trabajo de una manera legal, hostigan hasta las últimas consecuencias. Entonces, es muy importante detectar estrés, síndrome de estar quemado, acoso sexual, moving, y ver en qué escala y en qué fase de cada una de estas cuestiones laborales podemos trabajar con los empresarios haciendo las capacitaciones. Pues es muy importante el tema, sobre todo, bueno, de tratarse de Cancún, el destino, donde evidentemente tenemos muchos trabajadores, y cómo podemos actualizarnos, porque ahí el llamado es para los empresarios y para los victimarios, o sea, sin duda. O sea, cómo podemos incluso capacitarnos, ¿verdad? Conocer más a fondo estos temas y cuidarnos uno como empresarios y también el victimario, saber nuestros derechos. Bueno, realmente este programa es la primera base porque hacemos una sensibilización. Demostramos a todos nuestros televidentes cuál es la problemática a seguir. ¿Cómo podemos hacer capacitaciones? Las empresas pueden entregar a sus empleados un tríptico cuando inician la relación laboral, independientemente de que tengan un protocolo, y hagan una unión entre asociaciones sindicales y empresarios para ver cuál va a ser el protocolo para que ambas partes representadas estén de acuerdo. Claro, sí. Luego, para que un empresario tome esta situación, primero tiene que ver los síntomas, es decir, que hay que hacer un diagnóstico, así como el médico nos hace a nosotros nuestros análisis y luego nos dice qué vamos a tener que hacer para mejorar nuestra salud. El empresario tiene que hacer íntimamente un diagnóstico de la situación del clima laboral, a través de encuestas, verificando la cantidad de ausencias, si han incrementado las ausencias de los trabajadores, si se han incrementado las carpetas por enfermedades psicológicas, también si hay mayor cantidad de accidentes del trabajo. Una persona acosada pierde la capacidad de concentrarse en su tarea porque está obnubilado con el hostigamiento que va persiguiendo. También hay que mirar si nuestros colaboradores nos alertan de que hay una persona que está haciendo lo que decimos chivo expiatorio, que todas las cuestiones que se suscitan siempre le endilgan o le dan la culpa a un trabajador. Claro. Y cuando hay ausencia de tareas, si yo tengo trabajadores que no le doy tarea, una de las obligaciones principales del empresario es dar ocupación, no solo tener al trabajador. Una forma es aislarlo, no dejarlo hablar con los otros trabajadores o pedirle a los otros trabajadores que no lo hablen. Nos hemos dado cuenta en algunas empresas que no invitan al trabajador que está siendo hostigado a las reuniones sociales o de fin de año, o lo sientan en otra mesa independiente. ¿Empiezan a discriminar? Empiezan a discriminar. Y son silenciosos. Si uno le dice, me has puesto en otra mesa, no nos dimos cuenta. O le llaman a una reunión a última hora, una reunión social, a los 10 minutos antes de que se produzca, cuando todos ya están notificados de que hay un plan en una pizarra que lo van a hacer en otro momento. El trabajador siente un aislamiento en la tarea y en el nivel social.
Y se produce una cuestión muy, muy ingrata, que es el doble mobbing. ¿Por qué? Porque si yo estoy movilizado en mi trabajo, estoy siendo hostigado, voy a mi familia, cuento mi problema generalmente, que me comprenden, pero no son especialistas. No tenemos en casa un psicólogo o un abogado. Cuando tenemos esta situación que es sostenida en el tiempo, a la tercera, cuarta oportunidad que el trabajador o la trabajadora lo comentan en su casa y tienen un conflicto familiar común, dicen, pero tú tienes problemas en todos lados. No, lo que exageras. Exageras, ¿eh? Sí, o sea, si estás estresado y exageras en todo. Entonces, el daño es irreversible. Solo se puede salir de esta situación si se puede detectar entre la segunda y la tercera fase del mobbing. Es decir, entre el momento en que el trabajador decide manifestarlo y la atención que tenga sobre ese tema. Si llegamos a la cuarta fase, cuando pasaron más de 6 meses de pleno hostigamiento, muy pocos son los resilientes, porque el daño es total. Y diferenciamos el daño moral del daño psicológico. El daño psicológico deja secuelas. Sí, es irreversible, ¿no? Es irreversible, deja secuelas y se puede demostrar a través de pericias médicas y pericias psíquicas. Y con toda esta reforma que se está dando en nuestro país, con esta reforma de justicia laboral, digo, también tiene sus cosas positivas y negativas, porque también viene la parte de difamación. O sea, ese es otro tema que también... Bueno, es que el trabajador es difamado, justamente se dicen cosas del trabajador que no son ciertas, que no es apto para la tarea, que es inepto, que no se sabe relacionar. Una de las cosas que decía Catalini tiene total razón, cuando el trabajador quiere manifestar y quiere decir, y le dicen, pero no es para tanto, te tomas todo a pecho, decimos en la Argentina, te tomas todo a pecho. Ese trabajador está totalmente sometido y sabe que es su fuente de ingresos, sabe que a través de él quizás sostiene a su familia. Muchas trabajadoras tenemos que están asistiendo a su hogar y son victimizadas continuamente. Y es una de las herramientas que utiliza el depredador porque sabe de la necesidad extrema que tiene esta persona. El empresario, el buen empresario que los hay, si lo detecta a tiempo, arma un protocolo, puede mejorar el clima laboral y puede estar tranquilo con su responsabilidad social corporativa. Esa es la parte que nos interesa para poder armar esos protocolos. Vamos a hacer una pausa rápidamente y ahorita profundizamos en ese tema, si le parece, doña. Muy bien. Pues regresamos. Pues esta es una entrevista que se hizo ayer precisamente a la señora Silvana Millán, que ella es experta, es una doctora experta en temas precisamente de igualdad de género para el tema de conciliatorio en cuando hay problemas laborales. Bueno, pues esta es una probadita de esta entrevista que se hizo en exclusiva para Palabra de Mujer. Y bueno, es un nuevo término que vamos a estar ahora tratando de explicarle a los ciudadanos lo que es el moving, como lo fue en su época el bullying en el tema escolar. Bueno, pues aquí el moving es el acoso laboral que se está dando e incrementando día a día, sobre todo tanto en los gobiernos como en las empresas privadas, en donde, bueno, pues este tema es algo recurrente que se está dando pues muchísimo más. Digo, siempre ha existido, pero ahora se está dando mucho más, y finalmente la afectación tanto para las empresas como para las víctimas, y que finalmente son los que de alguna manera su desarrollo emocional es afectado de una manera, como bien decía la consultora, dramático, muchas veces hasta terminar en el suicidio. Por lo tanto, se tiene que atacar de raíz, y es precisamente, como bien decía ella, se tienen que armar protocolos dentro de las empresas para que detectar cuando hay este tipo de problemas y poder salvarlos a tiempo. Pues este es parte de lo que se está dando, como ellos dicen, es una plaga del siglo XXI, el famoso moving, el acoso laboral. Y bueno, nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Pásela usted muy bien, que tenga un excelente día, muy buen fin de semana, muy buenos días.
Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV.